¿Sí? Sí, licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces, la prueba. Después de haber presentado la demanda, de hecho, pueden tener a la mano lo que es la guía de audiencias, la que les subí. Vamos a tenerlo a la mano porque no la tenga para poderla conectar. Entonces vamos a tener a la mano lo que es la guía de audiencias para ir en ese orden en relación a lo que son los medios de prueba. En la guía les aparece documental, exhibición de documentos, confesión judicial, presentaciones legales y humanas, reconocimiento de documentos, testigos, expertos, informes. Entonces, vamos a ir en orden desarrollando uno a uno lo que son los medios de prueba. La primera fase hablamos que era la ratificación, ampliación y modificación de la demanda. Esta parte, la primera fase, ¿a cargo de quién está? ¿Que tiene que ratificar, ampliar o modificar? ¿El actor? El actor, muy bueno. La segunda fase es la fase de la contestación de la demanda. ¿A cargo de quién está esta fase? El demandado. La tercera parte vimos que era la conciliación. ¿Por qué va la conciliación en la tercera fase? ¿Se puede pedir conciliación antes de llegar al debate, al juicio? ¿Ya? La conciliación puede darse en cualquier momento, pero fundamentemos la conciliación, porque va en la tercera fase, según el orden. ¿Te recuerdas que lo vimos el lunes? Este artículo 340, segundo párrafo, ¿qué dice? Contestada la demanda y la reconvención, si lo hubiere, el juez procurará avenir las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Gracias. Entonces, según el Código de Trabajo, van después de ¿qué? De la demanda y reconvención. De contestada la demanda y la reconvención, pero los juzgadores pues pueden iniciar la contestación como le dije, la conciliación como les dije, en cualquier fase del proceso, inclusive lo hacen antes de que pueda inclusive la comparecencia, haga preguntas primero fuera de audio si quieren conciliar, ¿verdad? Para evitarse todas estas fases, pero en este caso, la conciliación, el orden que nos menciona nuestro Código de Trabajo está en el artículo 340, segundo párrafo, ¿sí? Después viene la fase de diligenciamiento de los medios de prueba. Esta es la cuarta fase. Entonces, ¿cuántas fases hay dentro de una audiencia laboral? Cuatro. Entonces, en ese orden es que se van desarrollando dentro de la audiencia, ¿sí? ¿Qué es la prueba? Todos hablamos de la prueba, pero ¿qué es la prueba? La prueba son los medios con los que se verifican o comprueban las proposiciones, los hechos,
que los litigantes, o sea, las partes, formulen en un proceso para hacer valer el derecho de que aduce o que les asiste. ¿Qué es probar? Probar es comprobar, verificar que los hechos que se han afirmado por las partes del proceso son ciertos, ¿sí? Prueba. La palabra prueba, si la utilizamos como un sustantivo, se dice que es el instrumento, es el medio, la cosa o la razón o el argumento que sirve para demostrar la verdad o la falsedad de algo que se discute en un proceso. Y si se afirma como verbo, es cuando es el medio idóneo para probar, demostrar, verificar o hacer patente la certeza de un hecho discutido en un juicio. Entonces, si lo utilizamos como verbo, vamos a ponerlo acá, o si lo utilizamos como un sustantivo. Existen varias definiciones de prueba, pero aquí mencioné dos. Según el licenciado Farfán, prueba es la que demuestra la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes. Y según Guas, probar es tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento a su decisión, tanto prueba como probar. Los sistemas de valoración de la prueba. Las pruebas que son producidas por las partes y valoradas por el juez. Entonces, las pruebas no solamente son producidas por una parte, sino que estamos hablando por las partes. Y valoradas por el juez, descansa fundamentalmente en el fallo que se dicte. Es de gran importancia determinar el camino que debe seguirse para fijar el valor de la prueba. En el derecho procesal se han establecido diversos sistemas para apreciar las pruebas. En términos generales puede reducirse a tres, que son sistema legal o tasada, sistema prueba libre y sistema mixto. El sistema prueba legal o tasada, el autor Einstein, citado por el Mario Nájera Farfán, expone: el legislador razona antes que el juez. Y le da un razonamiento servido como disposición legal para que el juez se limite a comprobar que el caso, si las pruebas repetidas, contenidas en lo recaudado, que el legislador ha impuesto como suficiente para tener como acreditado los hechos. En conclusión, se los puse con otro color, donde dice que podemos determinar que es el cual el legislador determina abstractamente el grado de eficacia de los medios de prueba, calculando de antemano la precisión con lo que debe de aceptarse la existencia o inexistencia de los hechos concretos sometidos al conocimiento del juzgador, en atención a una rígida adecuación procesal, graduando a priori además el valor comparativo de los diversos medios de prueba. El sistema de libre convicción. El sistema de libre convicción es el sistema por un medio legislador encuentra su verdad procesal sin referencia alguna a valoraciones predeterminadas por el legislador y sin sujeción necesaria a la prueba aportada a juicio o a proceso lógico jurídico de carácter formal. En este sistema el juzgador no tiene ninguna regla o reglas que de antemano le tracen la pauta a seguir en la valoración de la prueba. Por ello, se sostiene que la libre convicción es el sistema cuyo medio el juzgador encuentra su verdad procesal, sin referencia alguna a valoraciones predeterminadas o por el legislador y sin sujeción a la prueba aportada al proceso o al proceso lógico jurídico de carácter formal. Y lo que es el sistema mixto, en término medio entre el sistema de la prueba tasada y libre convicción. Por ejemplo, el sistema de libre crítica o de la sana razón, según Cottius, dice que las reglas de la sana crítica son las reglas de correcto entendimiento humano, contingentes y variables con la relación de la experiencia en el tiempo, el lugar, pero establece pretensiones en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia. Con este sistema intermedio, el fallo versa sobre todo lo material, probatorio, incorporado al proceso, sobre ese material, pero la apreciación motivada
que el mismo se realice, se hará en forma flexible, empleando la inteligencia y con los conocimientos empíricos por igual. Y el sistema de valoración de la prueba en conciencia, según el licenciado Alberto Trueba Urbina, dice, la apreciación de la prueba en conciencia significa plenamente que al apercibimiento no se haga con un criterio estricto, legal, sino que se analice la prueba rendida con los criterios lógicos y justos, como lo haría el común de los hombres para concluir y declarar después de este análisis, se ha formado en nuestro espíritu una convicción sobre la verdad de los hechos planteados en nuestro juicio. Y apreciar la prueba en conciencia no quiere decir sino dejarle la autonomía, la libertad a los jueces para emitir fallos analizando esas pruebas de conformidad con los sentidos de la equidad, de la justicia humana más amplia. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro de graduación en relación a lo que es cada medio de prueba y su modalidad. Por ejemplo, confesión judicial es legalidad o tasada, documentos públicos legal o tasada, presunción legal, legal o tasada, hechos que personalmente comprueba el juez en conciencia, medios científicos en conciencia, testigos en conciencia, documento privado en conciencia, documento de expertos en conciencia, precisiones humanas en conciencia. Y entonces aquí es según su valoración. El procedimiento probatorio. En el área, por ejemplo, hacemos una comparación en relación al campo civil y al campo laboral. Esto ustedes ya lo vieron en civil. Es solamente refrescar únicamente. En el campo civil lo encontramos en las siguientes formas. Ofreciendo aquí hay 3 formas. Primero, ofreciendo la prueba. Después que ofreció la prueba, viene la petición de la admisión de la prueba. Y después de la petición viene el diligenciamiento. Esta es la forma o el procedimiento probatorio en lo que es en el área civil. Ahora, comparado con el área laboral, podemos entender entonces que únicamente podemos hablar únicamente del ofrecimiento y del diligenciamiento. En el campo laboral lo encontramos como fases del procedimiento probatorio en el juicio ordinario de trabajo, ofrecimiento de la prueba y el diligenciamiento. ¿Cuándo son admisibles? Bueno, son admisibles todos aquellos medios idóneos y aptos para convencer al juzgador de un hecho y que están taxativamente determinados por la ley y que hubieran sido ofrecidos en su debida oportunidad. ¿Qué es pertinente? Bueno, pertinente es cuando los medios de prueba no están taxativamente enumerados por la ley. En consecuencia, las partes y el propio juez tienen la facultad para llegar al establecimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Procedimiento probatorio del juicio ordinario. Cuando hablamos de ofrecimiento, que era lo que estábamos hablando acá, campo laboral, cuando hablamos del ofrecimiento consiste en el acto por el medio del cual se enuncian las pruebas que se van a rendir para demostrar las pretensiones. Deberán hacerse en su oportunidad procesal. Por ejemplo, el actor, cuando realiza el ofrecimiento, deberá ofrecerlo en las pruebas de la demanda. Entonces, en el apartado, cuando ustedes hacen, por ejemplo, vayan a hacer, por ejemplo, abogados del actor, en el apartado, por ejemplo, en el 332, en el inciso E, dice enumeración de los medios de prueba. Entonces, a eso se refiere, ofrecer las pruebas en la demanda inicial, ¿sí? El demandado en la contestación, perdón, aquí con lo que mal, pero el contestación en la, espérenme un segundo porque lo estaba buscando así. Ok, listo. Contestación, el reconvinente en la contrademanda y el actor de nuevo le ofrecerá sus pruebas para desvirtuar la reconvención. Entonces, ese es el momento
procesal oportuno del ofrecimiento, ¿sí? El diligenciamiento es la etapa procesal que consiste en el conjunto de actos procesales del juez que es necesario observar para trasladar a un juicio los distintos elementos de convicción propuestos por las partes. En esa sucesión de actos, el juez laboral tiene que apegarse a las reglas para tal efecto. Entonces, existe el código de trabajo. A continuación, vamos a desarrollar uno a uno, por ejemplo, los sistemas que utiliza nuestro código de trabajo en relación a citar cada uno de ellos. Por ejemplo, empezamos con declaración de testigos y vamos al artículo 347. ¿Sí? Ok, en el 300 ahí hablamos de lo que es la declaración de testigos. Pónganle en la parte de arriba de su artículo 347, testigos o declaración de testigos, como les sea a ustedes más fácil, ¿sí? Después, ahorita de forma general vamos a irlo viendo, pero vamos a ir desarrollando uno a uno. Cuando vayamos desarrollando uno a uno, vamos a hacer varios llamamientos. Tengan su código penal, procesal civil y mercantil a la mano, porque vamos a hacer referencia en relación a poderlo citar. Entonces, para ir avanzando de una forma sencilla, vamos a ir únicamente hablando a grosso modo. Declaración de testigo lo podemos encontrar en el 347. Confesión judicial lo podemos encontrar en el 354. Documentos, exhibición de documentos o libros, lo podemos encontrar en el 353. Y voy muy rápido, me dicen. Dictamen de expertos, los podemos encontrar en el 352. Pueden ponerle dictamen de expertos o peritos, ¿no? Y en el 137 podemos ver lo que son las presunciones. Bueno, eso lo es viéndolo a grosso modo. Ahorita vamos a ir a entrar a ver uno a uno, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, del diligenciamiento de prueba. El juez establecerá el orden en que serán diligenciados los medios de prueba que fueron ofrecidos e individualizados en forma clara, concreta en la demanda, en la contestación de la demanda, en la contestación y en la contestación de la reconvención. La prueba no propuesta, la ofrecida en forma clara, concreta, la impertinente, la extemporánea o la que es contraria a derecho se rechaza de plano, debiendo las partes comparecer con sus medios de prueba. Los jueces tienen la facultad discrecionales para señalar términos extraordinarios cuando la prueba debe pedirse a lugares fuera de la República o para las pruebas propuestas en tiempo por las partes que se estiman absolutamente indispensables que no se deben de rescindir. Por ejemplo, vámonos al artículo 340 del Código de Trabajo, por favor. ¿Ya? Bueno. Aquí nosotros encontramos lo que es la conciliación, ¿verdad? Dice, si contestada la demanda, la reconvención, si lo hubiera, puedes procurar venir a las partes, ocurriendo fórmulas usuánimes de conciliación. Se aprobará el acto de cualquier fórmula de arreglo que se comunique siempre que no se contraríen la ley, reglamentos y disposiciones aplicables. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que después de contestada la demanda, viene lo que es la conciliación. Ahora, después de ello, comenzamos con lo que es la prueba. 332, inciso E, que era lo que les acaba de mencionar, que era lo que es a la hora que realicen la demanda, que es el ofrecimiento, ¿sí? Dice, en el 332, inciso E, enumeración de los medios de prueba, con que acreditarán los hechos
individualizándolos en forma clara, concreta, según su naturaleza y expresándolos los nombres y apellidos de los testigos y su residencia, si la supiere, el lugar donde se encuentran los documentos que detallará el elemento sobre los que se practicará la inspección o lugar de despertaje. Esta disposición no es aplicable para los trabajadores en caso de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarlas. Si se dan cuenta, en este apartado es en el momento donde menciona los testigos, donde menciona las pruebas, donde menciona, permítame un segundo. Ok. Donde menciona los testigos, mencionan el lugar donde deben notificarse, menciona aquí. Perdón, pensé que alguien quería hablar. Bueno, vamos ahora al 344. ¿Sí? 344 y 356. Son dos artículos que vamos a leer. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Licta, licenciada, eso lo relacionamos con el 332, inciso B. Ahorita vamos a seguir, ahorita les voy a decir. Luego vamos a leer, ¿sí? Vamos posicionándonos. Estamos en los diligenciamientos de los medios de prueba, ¿verdad? Donde dice la prueba no propuesta, la no ofrecida en forma clara, concreta, la impertinente, la extemporánea o la que es contraria a derechos se rechaza de pleno derecho. Ahí prácticamente vimos lo que es el 332 inciso E. Si no lo señaló en su momento procesal oportuno, pues todavía tiene la opción de poderlo ampliar. ¿En dónde? Todavía tiene otra opción. ¿En dónde es? En la audiencia de recepción de pruebas. En la audiencia, en la primera audiencia, ¿verdad? Cuando después de la comparecencia viene la palabra, se le da la palabra a la parte actora donde puede ampliar, modificar, ¿o qué? Ampliación, ratificación. Ratificar. O modificar, ratificar, muy bien. Entonces, si prácticamente no lo hizo, prácticamente quedó fuera, ¿verdad? Entonces, se deben de rechazar si lo quiere hacer posteriormente, ¿verdad? Debiendo las partes comparecer con sus medios de prueba. Entonces, estamos hablando que si en el 344, si no hubiera advenimiento, como aquí advenimiento nos está diciendo la conciliación, está en como que dándonos continuidad al artículo de la conciliación, ¿verdad? Entre las partes, el juez recibirá inmediatamente, ¿qué dice acá? Las pruebas ofrecidas, ¿verdad? Toda prueba que no hubiese sido propuesta, ¿qué dice? Concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación o en la reconvención, así como impertinentemente contra derecho será, ¿qué dice? ¿Será admitida o será rechazada? Rechazada. Será rechazada, ¿verdad? Vamos a lo que es el 356. Licenciada, perdone, dijo que si no fueran propuestas a tiempo, pueden ofrecerse en la primera audiencia, ¿no? Sí, porque se le da la palabra a la parte actora. ¿Qué puede hacer el actor en la primera audiencia? Dilatar, ampliar o modificar la demanda. Ampliar, modificar o ratificar. Si la modifica, ¿qué significa? Que puede agregar cualquier otra prueba, ¿cierto o no? Sí. Gracias. Entonces, ese es el único momento que él puede modificar la demanda, ¿verdad? Posteriormente ya no puede porque se rechaza absolutamente. ¿Qué manda? Licenciada, en ese momento cuando él quiere modificar la demanda,
el juez hace la resolución en ese sentido y dicta otra audiencia. Exacto. Ah, ok. Acuérdense que no se puede vulnerar el derecho, ¿verdad? A que las personas que, por ejemplo, se recuerdan que el artículo 337 nos decía, por ejemplo, que entre la citación y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días, ¿verdad? Y esos 3 días pues, es para que la gente se pueda, por ejemplo, venir y pues recabar todos sus medios de prueba, la parte demandada, pues para contestar lo que está pidiendo el actor, ¿verdad? Pero como en este caso la persona quiere ampliar la demanda, si es en relación a hechos, por ejemplo, se suspende la audiencia inmediatamente, porque entonces no podría continuar la audiencia porque prácticamente la parte demandada quedaría desprotegida, ¿verdad? No podría contestar, no podría refutar lo que está diciendo la parte actora, lo que está pidiendo. Entonces, si es en relación a una ampliación de hechos, se suspende la audiencia y se reagenda en lo que es en la agenda del juzgado, ¿verdad? Se le señala una nueva audiencia. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Sí? Dime. ¿No? Bueno. El 356. Los tribunales de trabajo y previsión Ay, social perdón, no Lina, admitirán pruebas. Perdón. Pero en ese momento también se le consulta a la parte demandada si la quiere contestar en ese momento. ¿O no? No, si es ampliación de hechos, si automáticamente Se dicta otra. Ajá, Ok. así es. Ok, vamos al 356, por favor. Los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Alguien me puede dar con el 356 si está en la mano? Los tribunales de trabajo y previsión social no... Artículo 356. Artículo 356. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. En caso de denegatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia, y la sala respectiva resolverá lo procedente. Ok. Entonces, pregunta es, ahí le pueden colocar a ese artículo el 356, rechazo de pruebas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el 335, acuérdense que en el 335, cuando llegó la resolución de trámite, ¿qué nos decía el 335? ¿Qué nos decía? ¿Qué debe contener la resolución del 335? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que debe contener? El día y la hora en la cual las partes tengan que participar en el juicio oral. Pero ¿qué decía ahí? ¿Dirían de qué? ¿Qué deberían de llevar? Que deben de presentar las pruebas a efecto de que se rindan en dicha audiencia. Medios de prueba. Así es. Ok, entonces ellos les están diciendo que automáticamente ellos deben de llevar sus medios de prueba, ¿verdad? Entonces, les están indicando de una vez en la resolución de la de trámite que deben llevar sus medios de prueba. Ahora vamos a ver. Resulta que si en la primera audiencia, contestando la pregunta de la compañerita, resulta que si, por ejemplo, la compañerita, el actor vino y desea ampliar la demanda. Ahorita les digo, leamos el 338, segundo párrafo. Artículo 338.
Segundo párrafo. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Después dice, pero en el tercer párrafo, si el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor viene y desea ampliar, ¿qué pasa? Si fueran hechos, ¿qué pasa? ¿Qué dice? El actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarle. A menos, pero por lo regular, cuando son hechos, la audiencia se suspende. Porque ¿qué parte demandada va a quererse quedar vulnerable en relación a una defensa? Porque de aquí va a depender todo, ¿verdad? 338, tercer párrafo. Entonces, acá prácticamente está diciendo que si el actor ampliara los hechos, automáticamente se suspende la demanda, ¿verdad? Bueno, lo que hará constar el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a un juicio oral que formule. Esta establecerá el artículo 335 del código de este código, ¿verdad? Déjenme ver, podemos hacer una referencia. Okay. Entonces, si les pregunto en el examen, el actor puede ampliar la demanda en relación a hechos, suspende o no suspende la audiencia. Si les llegara a preguntar en el examen, ¿qué pasa? ¿Se suspende? Sí, suspende. Sí, suspende. Sí, suspende. Ok, únicamente. Si fuera en relación a pretensiones, ¿se suspende o no se suspende? No se suspende. La ley únicamente dice que en relación a hechos es la única forma en que se suspende, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver, sigamos con lo que son los testigos. Declaración de testigos. Si se trata de una declaración de una persona que no es parte del proceso, que carece de interés en el pleito, que los hechos en los que se declaran los ha percibido por los propios sentidos y que tal conocimiento lo ha adquirido fuera del proceso. Cuando por algún motivo se denegare la recepción de pruebas según el artículo 1356 del Código de Trabajo, el litigante afectado tiene el derecho de hacer constar su propuesta. Tacha 351 Código de Trabajo son causas, hechos o impedimentos que por afectar a las condiciones personales del testigo afectan la verdad en su declaración, pues que destruye la fuerza probatoria de su testimonio. Bueno, ahorita vamos a ir viendo lo que es uno a uno, lo que son los testigos. Entonces vamos al artículo 347, por favor. Ahí a ese artículo les voy a pedir de favor que me apoyen porque les cuento que estoy un poco enferma y estoy afectada en la garganta. No sé si me escuchan. Entonces, sí les voy a pedir que se pongan de acuerdo en que alguien me pueda leer lo que dice la ley para poderla ir relacionando. ¿Sí? Ok. Está bien, licenciada. Artículo 347. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Muchas gracias. Entonces, por favor, subrayemos cuántos testigos tienen como cantidad máxima. 4. 4. Muy bien. Entonces, vamos a leer, dice, para el artículo 144 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Vámonos al 144. 144, dijo Leila. 144. Gracias. Ahí vamos. En los testigos, si quieren, escriben con letra pequeña, porque para que la calidad de un testigo tiene que tener capacidad,
por ejemplo, tiene que llenar ciertos requisitos. Entonces, ahí donde dice testigos, el 147, vamos a hacer el llamamiento a varios artículos, entonces para que usted pueda ir dejando un espacito o pueda tomar en cuenta, ¿sí? Vamos a ir en orden. Entonces, vamos. Artículo 144. Código Procesal Civil y Mercantil, dijo, ¿verdad? Sí. No podrán ser presentados como testigos los parientes consanguíneos o afines de las partes ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente. No obstante, podrá recibirse la declaración de tales testigos si es propuesta por ambas partes, así como en los procesos sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia que se litiguen entre parientes. Ok. Entonces, aquí estamos hablando de testigos inhábiles, los que no podrán ser presentados. Entonces, aquí estamos hablando de los parientes consanguíneos o afines de las partes, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de testigos inhábiles. Ahora vamos a la obligación de declarar. 300, siempre en relación a los testigos. Vamos al 348 del Código de Trabajo, que dice. Artículo 348. Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por la ley. La desobediencia será sancionada con una multa de 5 a 25 quetzales, que deberá imponer el juez que conozca del asunto. Con la anticipación debida, las citaciones se harán por medio de la Policía Nacional. Okay. Entonces, en este caso, la forma, por ejemplo, de la obligación para declarar como testigo, por ejemplo, lo que se hace en los juzgados de trabajo es que se les envía un oficio, por decirle así, un oficio donde se les cita a tal día, por ejemplo, pongamos una fecha, 2 de junio del 2024, se le solicita al señor fulano de tal para que se presente en el segundo nivel del Centro de Justicia Laboral, juzgado tercero, juez B, a las 8:30, donde se llevará a cabo la audiencia del proceso tal, donde con la parte actora le está señalando como testigo. Entonces, se le envía lo que es ese oficio, le llega por medio de cargo expreso, si fuera de lo que es la ciudad. Si es dentro de la ciudad, quien lo notifica es el Centro de Justicia Laboral. Esa es la forma en que un testigo pues está integrado, ¿verdad? Que tiene que llegar a una audiencia para realizar su función como testigo. Ahora vamos al 148 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice el 148? Artículo 148. Generales de ley. Aunque las partes no lo piden, los testigos serán siempre preguntados. Primero, por su nombre, apellidos, edad, estado, nacionalidad, profesión y domicilio. Segundo, si son parientes de alguno de los litigantes y en qué grado. Tercero, si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante. Cuarto, si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes. Y quinto, si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o deudores de alguno de los litigantes o si tienen algún otro género de relación con ellos. Ok, entonces prácticamente siempre van a ser preguntados en relación a estos datos. Entonces, en el artículo número 347 llevamos ¿cuántos testigos puede tener la persona? 4. Si
¿Hay alguna consecuencia, por ejemplo, en caso de no declarar, si está obligado o no, verdad? ¿Cuál es el impedimento a ser un testigo? ¿Sí? Que lo vimos en el 144. ¿Y cuáles son las preguntas que normalmente se le harán siempre a los testigos? No sé si voy muy rápido o vamos más despacio. Ustedes me dicen. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien, licenciada. Vale. Entonces, ahora vámonos a lo que es el artículo 355. Segundo párrafo. Segundo párrafo. 355, segundo párrafo. Del Código Procesal Civil y Mercantil. No, perdón. Bien, el Código código de de trabajo. trabajo. Perdón. Segundo párrafo, ¿verdad? 355. En las declaraciones de testigos y en los dictámenes de expertos se consignarán los nexos que tengan con los litigantes y demás circunstancias legales que sirvan para calificar la prueba, exigiéndoseles a estos que se identifiquen con su cédula de vecindad o con otro documento fehaciente a juicio del tribunal. Si éste dudare de su identidad o si lo pidiere la parte interesada, en este caso el testigo que no se identifique convenientemente no podrá prestar declaración. Tampoco podrá discernírsele el cargo al experto que no llene requisito. Ok. Entonces, aquí me está diciendo que se le debe de preguntar lo que es sus datos, ¿verdad? ¿Y por qué se le debe preguntar sus datos? Porque obviamente tiene que identificarse. Entonces, llevamos, miren pues, llevamos haciendo un resumen, en el 347 están cuántos testigos, la obligación, qué se le pregunta, la obligación para declarar y el impedimento, ¿sí? Y en este caso, en el 355, entonces aquí el Código de Trabajo nos dice que él sí se debe de identificar, ¿verdad? Porque eso obviamente está dentro de las preguntas que realmente a él se le realizan. Ahora vámonos al 460 del Código Penal. Ustedes me dicen cuando lo tengan, por favor. Artículo 460 del Código Penal. Falso testimonio. Comete falso testimonio el testigo intérprete, traductor o perito que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Entonces, sí hay una consecuencia, ¿verdad? Bueno, ahora entonces vámonos al artículo 143 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es la actitud para ser un testigo. Pueden ser admitidos o declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido ¿cuántos años? 16 años. 16 años, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la incompetencia para ser testigos. ¿Me puede alguien apoyar, por favor? Artículo 147. Incomparecencia de testigos. ¿Es ese, licenciada? Sí. Está. Artículo 147. Incomparecencia de testigos. Si en la audiencia señalada para el examen no se presentaren todos los testigos,
El juez practicará la diligencia con los que concurran, si estuviere de acuerdo el proponente, y, en este caso, ya no recibirá las declaraciones de los ausentes. Pero si la parte interesada lo pidiere, el juez suspenderá la diligencia y señalará nuevo día y hora para recibir las declaraciones a todos los propuestos. La transferencia del día en que se deban recibirse las declaraciones podrá concederse por una sola vez. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si resulta que la parte actora dice, bueno, yo propuse 2 testigos, uno vino y otro no, pero pues los 2 tienen que declarar, ¿verdad? Entonces, en este caso se suspende la audiencia. Pero si, por ejemplo, la parte actora renuncia, por ejemplo, a la proposición de este testigo, o sea, automáticamente la audiencia continúa. Pero si ellos deciden que definitivamente tienen que declarar, se suspende como dice el artículo 147. Entonces, ya vimos lo que es en el artículo 347, sin un resumen. Ya vimos la obligación para declarar, cuántos testigos son los máximos que pueden proponer cada parte. Vimos también, ¿qué más? La aptitud para ser testigo, los que no pueden ser testigos, lo que es la incomparecencia de un testigo, o sea, que no llegue un testigo. Vimos los datos generales y nuestro propio código de trabajo dice que sí, el 355, que sí tiene que identificarse, ¿verdad? Y en caso que no pueda identificarse, y pues prácticamente no le es tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, les estoy haciendo un resumen de los artículos para que ustedes puedan tomar. Ah, y me faltó el Código Penal, que es el 460, que en este caso estamos hablando ¿de qué estamos hablando del Código Penal? Falso testimonio. Falso testimonio, ¿verdad? Ok. Entonces, vámonos vamos a ver, ¿cuántos artículos llevamos acá? 6, licenciada. 7. Ok. 7. 7, licenciada. Ok, vámonos entonces a lo que es el interrogatorio. El 145 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el segundo párrafo. Artículo 145. El interrogatorio deberá formularlo la parte de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple a que el testigo debe concretar su respuesta. No es permitido dirigirles o consignar preguntas de apreciación ni opiniones suyas. Okay. Esa es la forma entonces en las cuales deben dirigirse lo que son las preguntas. 140 Gaby, ¿tienes alguna duda? Hola, Lick, buenas tardes. Sí, tenía duda todavía con lo de la declaración de testigos. En lo último que usted mencionó de la incomparecencia de testigos al momento de que sean testigos de la parte actora, ella sí puede decidir si se continúa con la audiencia o no, pero... Quien proponga el testigo, independientemente. Quien proponga. Independientemente de quien proponga el testigo, porque claramente el 347, yo les dije la actora, pero ¿qué dice el 347? ¿Dice solamente la parte actora o dice las partes? Del ofrecimiento dice las partes. Ok, entonces las partes, cualquiera persona que pueda proponer su testigo puede decidir si quiere renunciar al testigo o quiere continuar con el testigo, ¿verdad? Ok, y solo una consulta, como el testigo no tiene que ver con el proceso y tampoco debiese de tener algún interés por el cual deba declarar, pero si me pudiera dar algún ejemplo de quiénes pudieran ser testigos, porque en el ámbito laboral es bien difícil proponer testigos, siento yo, que no estén dentro del mismo ámbito, porque los requisitos ya los leímos. Sí, los requisitos ya lo leímos y la obligación se incluye en el Código de Trabajo también, que es el 348. Sí, pero por eso no encuentro como quién pudiera ser un testigo.
sea, en el ámbito laboral, ¿verdad? O sea, digamos, si la parte demandada propone un testigo, como quién podría ser si no es alguien que labore para ellos. por ejemplo, puede ser dice, vaya, solo analicemos. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Te pregunto a ti. ¿Quiénes no pueden ser? Los parientes de los litigantes que tengan interés directo o indirecto, amigos íntimos o enemigos. De los litigantes. ¿Cómo? De los litigantes. Sí, siempre dice de alguno de los litigantes. Presentados como testigos los parientes consanguíneos afines de las partes, dice acá. Ni el cónyuge, aunque estén separados legalmente. Acuérdate que estamos hablando de una relación laboral. Independientemente si estamos hablando de la parte actora o demandada, pongámonos en una empresa, si vamos por la parte actora, yo puedo trabajar con una compañera y la puedo proponer como testigo, pero para que sea un testigo que sea valedero, no tiene que encuadrar en ninguno de estos casos. ¿Sí? Ajá. Caso del dueño de una empresa puede ser un propio trabajador, puede proponerlo como un testigo. Pero ¿por qué él no tendría un interés directo de quedar bien con su jefe? Hay falso testimonio, por eso es que estamos hablando del Código Penal. Ok, ¿Sí? Gracias, Lick. Ok, bueno. Ok, sigamos pues. Entonces, hablamos de lo que es el artículo 145, segundo párrafo. El interrogatorio deberá ser formulado en la parte de modo que cada pregunta no se refiera a un sí ni a un no de un hecho simple, y a un testigo debe concretar su respuesta. No es permitido dirigirles o consignar preguntas de apreciación y opiniones suyas, ¿sí? Vámonos a lo que es el 151 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 151. Repreguntas. Las repreguntas que se formulen al testigo deben versar sobre los hechos relatados por el testigo y se dirigirán inmediatamente que conteste al interrogatorio. Si se presentaren antes de la diligencia, quedarán en el tribunal bajo reserva. El juez calificará la procedencia de las repreguntas. Ok. Entonces, vámonos también a lo que es el 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 149. Práctica de la diligencia. Los testigos declararán bajo juramento, prestando en la misma forma que establece el artículo 134. Las respuestas que den se asentarán en su presencia literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas. Al consignar las respuestas, no será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la referencia correspondiente. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si no puede o no quiere hacerlo, la declaración será leída por el secretario, haciéndose constar esa circunstancia. El testigo está obligado a firmar su declaración o a dejar su impresión digital. Si se negare a hacerlo, el juez se limitará a dejar constancia de esa negativa en el acta. El examen de los testigos se practicará en la audiencia señalada para el efecto, separada y sucesivamente, sin que unos puedan oír las declaraciones de los otros, pudiendo autorizar el juez que se retiren los testigos que hayan prestado declaración conforme a lo dispuesto en este artículo. ¿Ok? Esa es la práctica de la diligencia. ¿Será que a un testigo se le permite hacer o no hacer consultas? La respuesta la tenemos en el 150. No se permitirá al testigo leer ningún papel o escrito para contestar, pero cuando la pregunta se refiere a libros, cuentas, papeles, podrá permitirse que las consulte en el acto.
Leamos también lo que es el artículo número 157, perjurio. Si las declaraciones ofrecidas, indicios graves de perjurio, el juez ordenará, ¿qué dice? ¿Qué ordenará? Acto continuo. Acto continuo. Acto continuo. ¿Y qué significa eso? Que se Remite al tribunal correspondiente. que se certifique lo conducente para remitirlo al tribunal que corresponda para los efectos legales. Entonces, si hay una consecuencia, y en dado caso, pues llegar a mentir, ¿verdad? Entonces, vamos a leer también ahí el 300... Vamos a ver. Si quieren, dejémoslo acá porque nos vamos a seguir extendiendo. Aquí leímos varios artículos en relación a cómo podía, que ya van a ser las 7 y van a entrar a otra clase. ¿Cuántas personas podían tener como máximo? 4. Ok. 4. ¿Había obligación o no obligación en declarar? Sí hay. Muy bien. En caso de perjurio, ¿qué sucede? Lo conducente. Certificará lo conducente. Se certifica lo conducente a los tribunales, ¿verdad? ¿Quiénes no pueden ser testigos? Familiares consanguíneos. Ok. ¿Hay obligación de identificarse o dar sus datos generales? Sí. Sí. Ok. ¿Podemos cualquiera de las partes renunciar a un testigo? Sí. Sí. Si renunciamos a un testigo, ¿continúa una audiencia o se suspende? Sí, continúa. Continúa. Se continúa. ¿Y qué pasa si no quiero renunciar a mi testigo? Se suspende. Suspende la audiencia. Ok, y se señala la audiencia más próxima, ¿verdad? Bueno, entonces ya se dieron cuenta todo lo que lleva a lo que son realmente los testigos, ¿verdad? Espero que hayan anotado los artículos, porque en el examen si yo leo fundamenteme, por ejemplo, quienes no pueden ser testigos, usted ya sabe. Si usted yo le digo, mire, fundamenteme qué sucede si en dado caso no comparece a la audiencia un testigo, pues usted ya lo sabe. Entonces, espero que hayan relacionado el artículo 347 con todos los artículos que vimos. ¿Estamos? Vamos a seguir detallando porque realmente el tiempo nos abarca y no podemos, pero sí quiero ser bien precisa en cada uno de los incisos para que a la hora pues usted tenga su examen, usted sepa cómo ir desarrollando. Prefiero ir despacio, pero que usted lo sepa a ciencia cierta, ¿verdad? Bueno, entonces les deseo una feliz tarde. Nos miramos el lunes de forma presencial, ¿verdad? Y pues estamos para servir, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Muy amable. Muchas gracias.